Y ahí estamos ya de vuelta. Miren, hoy voy a hablarle de un personaje que se apellida Junkors, ¿ok? Así que este hombre está en el siglo pasado. Les voy a contar un poco de su historia de Junkors. A mí me parece, Peter Junkors se llama específicamente. Es de nacionalidad holandesa. Fíjense que entre mis curiosidades empecé a encontrar la vida y la historia de este hombre holandés que nació como por la década de los 30 y que a través de su vivir, su vida normal, aconteció sin pues ningún logro, fue un personaje normal, pero aquí viene lo interesante, fíjense muy bien, en el año que desgraciadamente los nazis en la Alemania, en el Tercer Reich, que tienen pues esas invasiones tanto a Polonia, Francia, Holanda, esta parte de Europa, no se sabe bien Peter Junkor que es cómo llegó a estar, si era preso, si era un participante sin ninguna intención militar, no se sabe si estaba allí por casualidad, pero estaba trabajando no para los nazis, estaba siendo como trabajado como un obrero o como un personaje que estaba en los centros en los campos de concentración, ¿ok? Fíjense bien lo que les voy a contar, ¿eh? Peter Junkor estaba pintando lo que era un contenedor de agua gigantesco, estaba en un andamio con más compatriotas, con más holandeses, y mientras estaba haciendo esta obra, esta pintura, estaba pintando, perdón, el contenedor de agua, se cayó y desgraciadamente fue un accidente muy pesado, muy fuerte y cayó al piso. Al caer al piso, desgraciadamente quedó en coma y duró como 3 días en estado vegetativo y en coma, ¿ok? Los doctores al ver la situación y la magnitud del accidente no le daban mucha esperanza, no le daban muchas pues opciones para que saliera adelante, pero al tercer día Peter Junco despertó. Lo increíble al despertar de él fue que tenía su movilidad como si nada, se veía con una mente más clara, era un personaje que estaba sorprendido de haber despertado, comentaba que había tenido un sueño muy vívido y que al ponerlo en recuperación en las salas de recuperación del hospital, inmediatamente empezaron sus cualidades extraordinarias. Fíjense bien lo que pasó. A su compañero de habitación, él al estar en contacto simplemente con él, le empezó a comentar que, pues, le preguntó y le comentó que por qué había robado el reloj de oro de su padre. Y entonces este personaje cuenta que pues quedó completamente asustado porque era algo que nadie sabía, era algo que él tenía pues como un secreto y entonces allí en ese momento los militares de Holanda, de su nación, empezaron a ponerle atención ya que él empezaron a hacer varias pruebas y empezaron a darse cuenta que Peter Junco había adquirido la habilidad de ser un psíquico. Esto es increíble porque apenas nos estamos empezando la historia. Ahora, él todavía estaba la invasión nazi, estaba pasando la Segunda Guerra Mundial. Recuerden, esto fue como del 43 al 45 más o menos. Y dicen que Peter Junco, a través de que pues todo los militares holandeses, al estar en guerra con Alemania, pues le pasaron algunas fotos porque ellos tenían la sospecha de que había pues un espía. Entonces Peter, empezó a ver las fotografías, pasó sus manos sobre de ella y específicamente él anunció nombre, persona que estaba en las filas militares de Holanda y que era un espía nazi. Al capturar a este personaje, lo interrogaron, lo presionaron y declaró que en realidad sí él iba como espía de la Alemania y que entonces los militares de Holanda todavía quedaron más sorprendidos con él. A través de que termina la guerra en el 45, él sigue colaborando con lo que es los militares holandeses, pero ya Inglaterra, Scotland Yard se interesa en este personaje
Y en el año de 1950, en una abadía muy importante de Inglaterra, se pierde una piedra preciosa en un robo y que Scotland Yard manda a llamar a Peter Hancock y lo hace, pues, lo hace que hacer su trabajo. En este caso, pues él llega a tocar partes de la abadía, los vitrales, la puerta, en donde se encontraba esta joya que era una piedra preciosa, y él declara y manifiesta que los que son los ladrones son 3 hombres y una mujer, que era en ese entonces algo increíble porque pues era algo muy difícil de creer que una mujer había participado en este robo. Fíjense que empiezan a investigar, él da señales, da nombre, da posiciones, o sea, dónde los pueden encontrar, y dan con el paradero de los ladrones y con el paradero de esta piedra preciosa que pertenecía a una abadía muy importante de Inglaterra. Ahora, continúan sus participaciones de Peter Junco, hasta el grado de que de repente la policía ya de Holanda pues nota una desaparición de una niña y que se hace una noticia nacional y que empiezan a buscarla por cielo, mar y tierra y no la encuentran. Es muy interesante porque Peter, al tocar la fotografía de la niña, dice que en ese momento ve una descarga de imágenes y que encuentran en unos canales de drenaje de Holanda. Él está visualizando a la niña enredada pues en la maleza, por así decirlo. Me imagino que estaba entre ramas de enredadera y que desgraciadamente había perdido la vida ahogada la niña. Da el paradero, da especificando la posición en donde encontraron a la niña, y la policía holandesa va hacia donde Peter Junco había dicho que iban a encontrar a la niña, y así es. Encuentran a esta niña ahogada y bueno, la fama empieza a crecer todavía más para este Peter Junco, que es un holandés, y ya empieza a tener revuelo en el mundo. El FBI, Scotland Yard, la misma policía de Holanda, dicen hasta los rusos, la KGB, empiezan a hacerle ya exámenes, pruebas, y que deja anonadada al mundo porque este personaje de las pruebas llega a tener un 90% de acierto, y el 10% que falla es porque son situaciones que están en constante movimiento. Ahora, a través de que empieza él a tener estas pruebas, también empiezan a encontrar personajes que lo quieren desacreditar. Y que estas personas que son como, o se dicen videntes o clarividentes, tratan de entrar en desacreditarlo, pero nadie logra desacreditar a Peter Junco, todo lo contrario, sigue acertando en sus predicciones. Es un personaje que no te estoy contando que algo que se supone, hay datos, hay video, hay documentos que avalan a este personaje como uno de los grandes psíquicos profesionales que trabajan con la policía. Y uno de los grandes casos en los cuales participa es con lo que es desgraciadamente con la familia Manson, con Charles Manson, este personaje que, pues esta familia que mata a Roman Polanski y a su novia en la década de los 70, en época de los 60, perdón, con esta familia Manson, que era la familia hippie, y que él da muchos datos, en este caso, en esta secta, y que trabaja directamente con el FBI, y que es una de las grandes organizaciones que lo catapulta a la fama mundial, ¿ok? Así que bueno, yo lo estuve investigando, de alguna manera yo trato de traerte lo más fidedigno de la información de estos personajes que entran en la mística, que entran en la magia, que en lo paranormal, y que Peter Junco a mí se me hace un personaje extraordinario. Te quise compartir el día de hoy la historia, porque no fue de nacimiento. Eso es lo que a mí me llama la atención. No es un personaje que haya nacido con estas habilidades, las adquirió a través de un accidente. Recuerden, la historia empezó porque él cae de un andamio mientras estaba pintando un contenedor de agua, y estaba como esclavo. Ahora sí que era como esclavo o como prisionero de los nazis, y que él, a través de
tener 3 días, también eso es un dato muy curioso, fueron 72 horas que estuvo en coma y en estado vegetativo. Él al despertar ya tiene estos poderes psíquicos. Hay muchos datos, hay muchas experiencias en donde que a través de un accidente gente adquiere poderes paranormales, tal vez videncia, clariaudiencia, que es el escuchar cosas, y que puede ser a través de un contacto con la muerte, por así decirlo, o tener una experiencia cercana a la muerte. No a la entidad, sino al proceso de la muerte, ¿ok? Y en este caso, bueno, él fue que cayó de un andamio muy grande, es uno de los psíquicos del siglo pasado con mayor renombre, ha trabajado con Scotland Yard, con el FBI, con la policía holandesa, la rusa, con la policía mundial, estuvo en muchísimos casos dando información, y uno de los casos más célebres, como te vuelvo a repetir, fue con la familia Manson en los asesinatos de Roman Polanski y su esposa. Pero bueno, quiero que me cuentes qué te pareció la historia, quiero que me digas que si conocías este personaje, Peter Junco, o si te acabas de enterar de él, ¿ok? Escríbenos en la caja de comentarios o márcanos. Recuerda, tenemos líneas abiertas y que bueno, voy a darme en este momento la oportunidad de decirte que nos puedes marcar. Voy a estarte adivinando en vivo. Si quieres tener una predicción para el amor, es el momento. Fíjate bien, márcame al 888-2497 y a la primera persona que nos marque voy a adivinarle en vivo. Le voy a decir qué pasa en su estado sentimental o qué hay que hacer para encontrar el amor. Recuerda, también nuestras líneas es el 361-1665 y es el momento. Y también te voy a invitar que te sumes a lo que es mi canal de YouTube. Estoy como Máximo el Brujo Quintana. Subo contenido los martes y los jueves. Y subo el contenido que estamos ahorita. Estás escuchando si estás en tu casita, pero si lo quieres visualizar, ahí lo tenemos. Ya sabes, suscríbete, dale like y dale click a la campanita. Estoy martes y jueves subiendo contenido del programa que es Magia y Misticismo.